Listo. Buen día. El día de hoy mi compañero Andrés Arias Cruz y yo, Alinui Jiménez Bojorques, les vamos a exponer el tema de la propiedad, la copropiedad y la propiedad en condominio de la asignatura de Derecho Civil impartida por el doctor César Alonso Amador Mesa en la Universidad Autónoma de Occidente. Para dar inicio, con- continuaremos contestando la siguiente interrogante. ¿Qué es el derecho real? Bueno, el derecho real es una relación directa que tiene una persona sobre una cosa y de la cual obtiene un cierto y exclusivo beneficio. La propiedad. La propiedad en romano da a entender lo que pertenece a una persona. Sin embargo, en el ámbito jurídico, la propiedad se define como el derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien bajo las modalidades y restricciones que fijan las leyes. Ahora hablaremos sobre las limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, que estas son: 1. Expropiación forzosa y otras instituciones afines, las relaciones de vecindad, los actos emulativos, las servidumbres públicas y, por último, la prohibición de adquirir adquisición condicionada. Expropiación forzosa y otras instituciones afines. Es uno de los medios que utiliza la administración pública para la adquisición de los bienes que se estiman necesarios y llevar a cabo la realización de sus fines. Ahora, las relaciones de vecindad. Como reglas de vecindad entenderemos aquellas que son implementadas para la sana convivencia entre vecinos, las cuales se encuentran especificadas a manera de catálogo en el Código Civil. Los actos emulativos son aquellos que realiza el propietario sobre las cosas que le pertenecen en ejercicio de sus derechos, con la finalidad de perjudicar a alguien o causarle molestias sin obtener de tal acción beneficio personal alguno. Las servidumbres públicas. En estas servidumbres no siempre está determinado el sujeto activo como las servidumbres civiles, sino que está dirigida a una colectividad. Prohibición de adquirir y adquisición condicionada. Se aplica para salvaguardar legítimamente los intereses de la nación y encuentra sus fundamentos en el artículo 27 constitucional. Ahora hablaremos acerca de los atributos de la propiedad. Para empezar, nos enfocaremos con jus atendi. En sí, jus atendi es el derecho de usar el bien. El propietario puede usar el bien siempre y cuando sus conductas no afecten el derecho de propiedad de otras personas y no vayan en contra de las legislaciones. Jus prudendi, que es el derecho de gozar el bien. El propietario tiene derecho de aprovechar los frutos y las ganancias que genere su bien. Jus abutendi, el derecho de disponer el bien. El propietario puede hacer con su bien lo que le parezca más conveniente, ya sea venderlo, transmitirlo, modificarlo o incluso destruirlo, pero siempre y cuando no afecte, como bien lo mencionamos, el derecho de otras personas y no vaya en contra de las legislaciones vigentes en nuestro estado. Características de la propiedad. Es un derecho absoluto porque faculta a su titular para ejercitar sobre la cosa todas las disposiciones posibles, además de otorgarle un poder soberano para usar, gozar y disponer sin que nadie se lo impida. Es un derecho exclusivo porque un único titular está facultado para usar, gozar y disponer, por ende puede impedir la intromisión de un tercero. Es un derecho perpetuo porque se prolonga a lo largo del tiempo. Es un derecho real, puesto que es considerado por la doctrina como un derecho real por excelencia. Ahora continuaremos con la adquisición y la pérdida de la propiedad. En sí, la forma de adquirir la propiedad es mediante los actos o actos jurídicos susceptibles de dar vida a la propiedad, siendo considerados como lo más relevantes los siguientes, que a continuación me encargaré de enunciarlos. Bueno,
Los siguientes serían la ocupación, que es el acto por el cual una persona tiene la intención de adueñarse de un bien que es de nadie, por simple apropiación, por un tiempo indefinido y a sabiendas del público o sociedad. Así, por ejemplo, la caza y pesca siempre que sea lícita. Ahora, la accesión es el acto por el cual un propietario de un bien adquiere la propiedad de aquello que se une o adhiere natural o artificialmente al bien principal. Así, por ejemplo, la formación de una nueva isla por porciones de tierra que se adhieren naturalmente a las costas por efecto del movimiento del agua. Usucapión es el acto por el cual una persona adquiere la propiedad de un bien inmueble o mueble sujeto a registro por el transcurso del tiempo y el ejercicio imperturbable de la posesión. Existen dos tipos de usucapión, la extraordinaria y la ordinaria, que si gustan leerlas, aquí están a continuación, por debajo de las diapositivas, claro. Entonces, tenemos que la adquisición y pérdida de la propiedad, los siguientes: la tradición, la adjudicación, la usucapión o prescripción adquisitiva, la sucesión por causa de muerte y la ley. Ahora, hablaremos sobre los medios de adquirir la propiedad. Bueno, encontramos la adquisición a título universal, las adquisiciones a título particular, las adquisiciones originales, las adquisiciones derivadas, las adquisiciones a título oneroso y las transmisiones a título gratuito. Pero en sí, ¿qué son o qué dicen? Bueno, la primera, a título universal, pues es aquella propiedad que se adquiere como una universalidad jurídica, es decir, como un conjunto de derechos y obligaciones que constituyen tanto un activo, ganancias, como un pasivo, pérdidas. Ejemplos, la herencia es la más clara. Ahora, a título particular es cuando se adquiere solo un bien específico. Las originales es cuando la cosa ha sido propiedad, no ha sido propiedad de nadie. Adquisiciones derivadas, cuando la cosa ya ha sido propiedad de alguien, es decir, ha tenido originaria. La adquisición a título original, perdón, es cuando, disculpen, se movió la diapositiva. Bueno, la adquisición a título oneroso es cuando el adquiriente obtiene la cosa mediante el pago de un precio cierto y determinado y valorable en dinero. Ejemplo claro es el contrato de compraventa. Y por último tenemos las transmisiones a título gratuita. En estas las podemos considerar cuando alguien adquiere la propiedad, no da nada a cambio, no da nada a cambio de alguna prestación. Ejemplos, la donación. Extinción de la propiedad. La propiedad se pierde de manera voluntaria cuando se suscitan actos jurídicos, como por ejemplo la compraventa, la donación, el abandono de la cosa, La renuncia la también. renuncia, Y del derecho. y por medio involuntario, por la expropiación, es decir, por causa de utilidad pública, por confiscación, cuando ésta esté permitida, por revocación de las donaciones, por cauce de ríos o por destrucción de la cosa, entre otros. Ahora entraremos en el tema de la copropiedad. Bueno, en sí tenemos que la copropiedad es una modalidad a la propiedad en la cual existen dos o más titulares de la misma cosa, perdón. Es decir, la copropiedad es cuando una cosa pertenece en su totalidad a dos o más personas llamadas copropietarios y cada una de ellas tiene una cuota parte, que es una porción ideal que se extiende sobre la totalidad de la cosa. En la copropiedad existen tres aspectos fundamentales que son los siguientes. Sobre la parte
patrimonial tiene derecho privativo, los copropietarios gozan de un llamado derecho de tanto que este es un derecho de preferencia. Antes de vender, transmitir o ceder el bien, se debe dar aviso en primer lugar a los demás copropietarios, es decir, un subtítulo. El copropietario no puede realizar sobre el bien ningún acto dispositivo. El copropietario debe utilizar el bien sin perjudicar el interés de la comunidad. Tampoco puede impedir el uso del bien a los demás copropietarios. Para que exista la copropiedad, debe de haber consentimiento unánime de los copropietarios. Ahora, las causas de extinción de la copropiedad, son: una, por la división del bien común, por la pérdida o destrucción del bien objeto de la copropiedad, por la enajenación del mismo bien, entendida la enajenación como la transmisión de un derecho real a otra persona, por la reunión de todas las cuotas partes en un solo copropietario. Régimen de propiedad en condominio. Se considera régimen de propiedad en condominio aquel que se constituye sobre los bienes inmuebles que por sus características físicas permiten a sus titulares condóminos el aprovechamiento de construcciones privativas y construcciones que no admiten división. Además, en el régimen de la propiedad en condominio, se confiere a cada condomino un derecho exclusivo sobre la utilidad privativa, ya sea departamentos, viviendas, locales, y un derecho de propiedad con los demás condóminos respecto de las áreas comunes. Ejemplos son escaleras, estacionamientos, jardines, azoteas, entre otros. Ahora, la escritura y reglamento del condominio. Bueno, en este régimen se encuentra su organización en gran medida en una escritura constitutiva y en el reglamento del condominio, el cual deberá contener por lo menos los siguientes aspectos, de los cuales son los derechos y obligaciones de los condóminos, es decir, cuáles son los derechos y cada uno de quienes integran este condominio, ¿ok? Medidas para el mantenimiento de las operaciones del condominio, las formas de convocar asambleas, las formas de designar al administrador y sus facultades, las formas de remuneración del administrador y en qué casos procede su remoción o separación del cargo, las, las formas de designación del comité de vigilancia y, como bien lo dijimos, las facultades y remoción y en qué causas exista remoción del mismo comité de vigilancia. Tipos de condominio. Los tipos de condominio se clasifican en dos formas. Con base a su estructura, de acuerdo a su uso, los condominios con base a su estructura se clasifican en vertical. Se edifica en varios niveles en un terreno común. La horizontal son inmuebles en construcción horizontal. El mixto es aquel que está formado por condominios verticales y horizontales. De acuerdo a su uso, se dividen en habitación, son inmuebles destinados a la vivienda. Comercial, son los inmuebles en los que la unidad privativa es destinada a la actividad comercial, industrial. En esta unidad privativa se destina a actividades industriales, mientras que los mixtos son aquellos en donde la unidad privativa se destina a dos o más usos de los anteriormente mencionados. Bueno, de las obligaciones de los condóminos. Las obligaciones de cada uno de ellos, se dice que este régimen encuentra su organización en gran medida en la escritura constitutiva y en el reglamento de condominio ya mencionado. Del mismo modo, los derechos de cada condominio se estructura en base a los derechos reales. 1. De propiedad sobre la unidad privativa y 1 de copropiedad sobre las partes comunes, generándose a su vez dos tipos de cargas, las relativas a los gastos de mantenimiento y administración y las relativas a los gastos de adquisición o reposición de implementos, maquinaria que dan origen a los fondos de reserva. Estos cargos se distribuyen proporcionalmente al valor de las cuotas partes.
Bueno, pues para finalizar, agradecemos mucho por habernos acompañado en este pequeño trayecto sobre nuestra presentación sobre la propiedad, la copropiedad y la propiedad en régimen de condominio. Quiero agradecerles de mi parte a Andrés Cels Cruz y por parte de mi compañera Aleni Jiménez Bojorques. Y sin más, esperamos verlos. Hasta la próxima.